Yo era la mujer secundaria y calculadora que codiciaba a mi hermano adoptivo y que fue expulsada de la familia en el banquete de cumpleaños. Le puso un potente afrodisíaco al protagonista masculino solo para acabar facilitando su romance con la protagonista femenina. En cuanto a mí, me echaron de casa, transformándome de una heredera mimada en una trabajadora incansable. Uno puede vivir sin amor, pero no sin dinero. Al darme cuenta de esto, mi mano se detuvo mientras iba a echar la medicina. En su lugar, obligué a Question a beber una sopa para la resaca cargada con media lata de sal. Pero después de beberla, empezó a comportarse de manera extraña. Christian aflojó su corbata, su voz ronca. Hace tanto calor. ¿Qué le pusiste a la sopa? Estaba a punto de contestar cuando Question me tapó la boca. Más tarde abrí los ojos, exhausta y después de haberme desmayado. Question jadeó suavemente, con el rostro sonrojado. El efecto de la droga aún no se ha pasado. ¿Podemos hacerlo otra vez? ¿Quién te drogó? ¿Puedo saberlo? Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Suscríbanse para leer novelas maravillosas cada día. Ahora empieza la historia. Cuando me di cuenta de que solo era un personaje secundario en una dulce novela romántica, ya había abierto medios sobre que contenía el afrodisíaco y estaba a punto de verterlo en la olla. Miré sospechosamente a Question, que estaba desplomado en el sofá, borracho. Estaba hundido por completo en el sillón, con el cuello de la camisa abierto de manera desordenada, dejando ver sus clavículas teñidas de un leve rubor. Todos mis esfuerzos no fueron en vano. Les había rogado específicamente a tantos amigos que me emborracharan en la fiesta de cumpleaños. Sabía que Question intervendría por mí. Bajo la influencia del alcohol, los rasgos normalmente afilados de Question parecían suavizados. Su nuez de Adán subía y bajaba ligeramente con cada respiración, sus labios finos se entreabrían de manera inconsciente dejando escapar un gemido ahogado y seductor. Realmente quería besarlo. Espera. Ahora no es momento de distraerse con la belleza. Me abofeteé de repente, intentando ordenar los recuerdos inexplicables que acababan de invadir mi mente. El paquete de afrodisíaco en mi mano estaba fuertemente apretado, lo que significaba que después de drogar a Question, no solo no logré acostarme con él como deseaba, sino que fue Question, con los ojos enrojecidos, quien me echó de la villa, solo para ser recogida por la protagonista femenina, Sabrina, que apareció de repente. Dentro, ellos se perdían en la pasión, ajenos al mundo que los rodeaba. Fuera, me quedaba soportando el viento frío, congelándome hasta el punto de necesitar desesperadamente un abrigo acolchado y pantalones. Más tarde, Question llegó incluso a expulsarme de la casa y cortar mi sustento económico. Así que no tuve más remedio que trabajar en 3 empleos al día desde el amanecer hasta el anochecer, sin un solo día libre, trabajando diligentemente y ganando apenas 3,000. ¿Esta mujer miserable soy realmente yo? La rabia brotó en mí, y me lancé hacia el sofá con un semblante fiero. Me acerqué al rostro de Question, pellizcándolo, frotándolo y estrujándolo sin piedad mientras lo zarandeaba. Descargué mis quejas. Question, eres tan cruel. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Question frunció ligeramente el ceño mientras lo frotaba, pero estaba demasiado borracho para resistirse. Solo pudo murmurar una protesta vaga. Basta. Retiré la mano resentida y tiré el inútil afrodisíaco a la basura. Mientras iba a la cocina para servirle a Question un poco de sopa para la resaca, mi ira persistente no se había calmado. Mi mirada recorrió el surtido de botellas y frascos en el estante de especias. Dado que Question podía ser tan despiadado conmigo en el futuro, también debía darle una probada de su propia medicina. Sin dudarlo, tomé el salero y lo vertí con estrépito. Incluso lo removí cuidadosamente con una cuchara para evitar que Question se atragantara al beberla. No hay hermana en el mundo más considerada que yo. Christian realmente no sabe apreciar nada. Serví la sopa especialmente preparada en un cuenco y se la llevé a Question. Question estaba completamente ebrio. Me costó muchísimo esfuerzo ayudarlo a sentarse, con su ardiente frente apoyada en mi hombro y su aliento abrasador rozando el hueco de mi cuello. Bro, bebe un poco de sopa. Acerqué el cuenco a los labios de Question,
mi voz se suavizó inconscientemente. Si Christian estuviera sobrio, definitivamente se daría cuenta de que estoy tramando algo. ¡Qué lástima! Ahora mismo es un borracho a mi merced. Christian, abre la boca dulcemente. Sin dudarlo, vertí todo el cuenco de sopa amargamente salada por su garganta. Cough. Christian tosió violentamente, sus cejas fruncidas de manera involuntaria. ¿Esta sopa? ¿Qué pasa, bro? Parpadeé 2 veces, inocente. La hice especialmente para ti. No sabe bien. Christian negó con la cabeza y luego asintió. Al final, me devolvió el cuenco vacío a las manos. Más. Christian, ¿se habrá vuelto tonto de tanto beber? Esta sopa sabe fatal, y aún así quieres otro cuenco. Pero dijo que quería más. Quizá tenga preferencias de sabor extrañas. Vacilé, pero fui a la cocina a servir otro cuenco. Esta vez ni siquiera esperó a que se lo diera. Christian se la bebió de un trago, mostrándome deliberadamente el cuenco vacío. Me la acabé. Entonces, ¿te ayudo a volver a tu habitación para descansar? Sostuve el brazo de Christian, y él se apoyó obedientemente en mí, su ardiente calor corporal traspasando la fina tela. Me repetí en silencio 2 veces en la mente: me niego rotundamente a convertirme en una chica obrera. Los pensamientos inquietos que acababa de reprimir volvieron a la vida. Abrí la puerta de golpe y, luchando, traté de arrojar a Christian sobre la cama, pero olvidé la inercia y caí sobre él también. Mi nariz chocó contra el pecho de Christian, el dolor me hizo saltar lágrimas. Tardé bastante en reunir fuerzas para intentar levantarme del borde de la cama, pero no pude. ¿Quién está sujetando mi mano? Luché con fuerza hasta darme cuenta de que era Christian. Alcé la vista y descubrí que había abierto los ojos en algún momento. Esos ojos, normalmente fríos e indiferentes, ahora brillaban con un resplandor acuoso, las comisuras ligeramente enrojecidas, mirándome fijamente. Bro, estás despierto. Tragué saliva, nerviosa y con la conciencia intranquila. Me levantaré enseguida. La mano de Christian se apretó aún más. Su voz era irreconocible. Hace tanto calor. Una mano de rasgos definidos tiró de la corbata, ya floja, y la lanzó a un lado sin cuidado. ¿Qué le pusiste a la sopa? ¿Qué más podría ser? Está muy salada. No puedes notar que es sal. Estaba a punto de explicarme. Christian, de repente, se volteó, inmovilizándome debajo de él. Espera, espera. Entré en pánico y empujé el pecho de Christian. Pero los labios de Christian se posaron sobre los míos, cargados con el sabor del alcohol y la sal. Todas mis excusas quedaron atrapadas en mi garganta. El beso llegó intenso y urgente, como un deseo reprimido durante mucho tiempo que finalmente encontraba salida. Me besó hasta quedar aturdida, con la mente totalmente en blanco. Cuando volví en mí, Christian ya había empezado a desvestirse. Todos los botones de su camisa estaban desabrochados, revelando sus marcados abdominales de 8 músculos. La línea en forma de V descendía, perdiéndose en territorios más profundos. Mi mirada se deslizó hacia abajo. Incluso se había desabrochado el cinturón a medio camino. Mis dedos se clavaron repentinamente en las sábanas, arrugándolas, sin saber cómo habíamos llegado a ese punto. Christian hacía honor a su físico bien formado. Su resistencia es escandalosamente buena. Desde hacerme llorar hasta quedarme sin voz y desmayarme. Cuando desperté, sentí que había pasado toda una vida, pero Christian seguía pareciendo insatisfecho. Presionó una serie de besos húmedos y suaves contra mi oído, su aliento húmedo haciéndome cosquillas de forma insoportable. Instintivamente me aparté, gimiendo en protesta. ¿De verdad? No más. Christian se inclinó sobre mí, sus colmillos rozando la carne suave de mi lóbulo. Es tan frustrante, pero la droga aún no ha perdido efecto. ¿Podemos hacerlo de nuevo? Ni de broma lo haremos. ¿Alguien te drogó? Me gustaría preguntar, ¿quién fue? Que salga y enfrente las consecuencias ella misma. Está bien.
maldije 1000 veces en mi corazón. Pero la realidad era que tenía la voz tan ronca que no pude pronunciar ni una sola palabra, lo cual Christian, descaradamente, tomó como consentimiento. Me arrastró a hacerlo todo de nuevo. Cuando desperté, Christian aún dormía. Su brazo estaba fuertemente envuelto alrededor de mi cintura, y me costó cierto esfuerzo liberarme. Me tomó exactamente un segundo aceptar el hecho de que realmente me había acostado con Christian, tal como había deseado. Luego, de inmediato, comencé a buscar frenéticamente qué suele pasarles a las personajes femeninas secundarias que se acuestan con el protagonista masculino. Me estremecí involuntariamente. Volví a mirar a Christian. Dormía profundamente, sus largas pestañas proyectando una pequeña sombra bajo sus ojos, sus labios ligeramente curvados como si estuviera teniendo un sueño agradable, incluso riéndose. Estás a punto de convertirte en el protagonista masculino en una historia de persiguiendo a la esposa hasta el crematorio. Pero como dice el refrán, mejor tú que yo. Aún quiero salvarme, arrastré mi cuerpo, que se sentía como si lo hubiera atropellado un camión, y limpié cada rastro de mi presencia de la noche anterior. Ni siquiera perdoné los 2 cabellos que quedaron sobre la almohada. Quizá mi método de limpiar la escena fue demasiado meticuloso. Además, Christian estaba demasiado borracho esa noche. Parecía no tener ni idea de lo que realmente había pasado. Ese tipo de trama donde todo es culpa mía por drogarlo y crear un abismo entre nosotros. Juro que te trituraré los huesos hasta hacerlos polvo y cosas así. Por favor, que no me pase eso a mí. Obedientemente me quedé en mi habitación dibujando mangas ajo, sin rondar a Christian ni retrasar las fechas de entrega. Incluso el editor me elogió como una buena chica. Pero a veces, encontrarse con Christian es inevitable. La llamada de Christian llegó mientras estaba acurrucada en el sofá, haciendo maratón de un drama. Teresa, dejé un documento en casa. ¿Podrías traérmelo, por favor? La voz ronca de Christian, mezclada con un leve estático, llegó a mis oídos. Me llamó Teresa sin motivo alguno. Pensé en esa noche, y mi cuerpo tembló. Me pellizqué el brazo para calmarme. Respondí, está bien. Me cambié de ropa y tomé un taxi hacia la empresa. A todo el mundo en la empresa le caigo bien, así que pasé sin obstáculos. Fui directamente hasta la puerta de la oficina de Christian, pero no esperaba encontrarme coincidentemente con la protagonista femenina allí. La puerta de la oficina estaba abierta. Vi a Sabrina de pie junto a Christian, ambos mirando el mismo documento. Ella se inclinaba ligeramente hacia adelante, su largo cabello cayendo en cascada y rozando suavemente la mano de Christian. Christian giró la cabeza y le susurró algo. La atmósfera tenía una sensación indescriptible de intimidad y armonía. Bien, parece que, aunque no sigan el guión, los protagonistas masculino y femenino estaban destinados a caminar juntos por el camino del amor. Entonces, ¿qué hay de mí? Como personaje femenino secundario, ya he cometido errores más graves que en la trama original. ¿No serán las consecuencias aún peores? Mi mente está hecha un caos y siento el pecho apretado. Me siento un poco mareada y con ganas de vomitar. Tragué saliva con dificultad, intentando calmarme. No solo no mejoró, sino que empeoró. Me tapé los labios y solté una arcada seca. El sonido captó instantáneamente la atención de las 2 personas en la oficina. Ambos se giraron para mirarme al mismo tiempo. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, como si mi muerte fuera inminente en el siguiente segundo. Sin dudarlo, avancé a grandes zancadas y arrojé los documentos que Christian había solicitado sobre el escritorio. Hermano, traje los documentos que me pediste. Al revelar mi identidad tan rápido, probablemente la protagonista femenina no malinterpretará nada. Miré la expresión de Sabrina y solo me relajé cuando vi que no había disgusto en su rostro. Sin embargo, Christian frunció el ceño, mirándome con preocupación. Su tono fue amable. ¿Estás bien? ¿Necesitas que te lleve al hospital? ¿Cómo te atreves a mostrar preocupación por mí delante de la protagonista femenina? No tiene sentido de la virtud masculina. Puntos menos. Rápidamente di un paso atrás, agitando las manos.
No, no. Es solo que no he desayunado. Es un problema de siempre. Yo misma iré al hospital a comprar medicinas. Me negué con demasiada firmeza. Christian no pudo insistir. Solo pudo mirarme marcharme. Me libré de un disparo, pero no escapé del todo. Me quedé mirando, aturdida, los resultados de la prueba de embarazo en mi mano. ¿Cómo un simple problema de estómago terminó en embarazo? ¿Alguien puede decirme qué suele pasarle a un personaje femenino secundario que está embarazada del hijo del protagonista masculino? Esto me está matando. La delgada hoja del informe de embarazo estaba arrugada y luego la alicé distraídamente. Me quedé mirando las palabras embarazada de 6 semanas en ella, mientras alargaba la mano con vacilación, presionándola suavemente contra mi bajo vientre. Todavía no puedo aceptar del todo este hecho. Un ruido repentino en la puerta me sobresaltó, haciéndome ponerme de pie de un salto. Instintivamente escondí la prueba de embarazo en mi bolsillo. Hermano, acabo de entrar. Christian se sobresaltó por mi movimiento repentino. Frunció el ceño y se acercó, probablemente notando que aún parecía estar mal. Extendió la mano para tocarme la frente. ¿Por qué estás tan pálida? ¿Sigues sintiéndote mal? Voy a llamar al médico para que te revise. Ni pensarlo. Tenía la conciencia tan intranquila que no me importó si mis acciones parecían ambiguas. De inmediato agarré la mano de Christian y la sostuve con fuerza. Hermano, no hace falta tanto lío. Es solo que olvidé cenar mientras trabajaba en mi manuscrito. Y ahora me duele el estómago de hambre. Estaba tumbada en el sofá, agonizando sobre qué pedir de comida a domicilio cuando volviste. Llegaste temprano hoy. ¿No hay mucho trabajo en la empresa? Nerviosa, desvié el tema cada vez más. Christian sonrió con impotencia y dijo, tú se desabrochó casualmente el puño de la camisa y se arremangó hasta el antebrazo, mostrando una naturalidad y suavidad que los demás rara vez veían. Comer fuera todo el tiempo no es bueno para tu salud. Christian abrió la nevera y echó un vistazo a los ingredientes dentro. ¿Qué tal unos fideos con tomate y huevo? Yo no me atrevería a objetar. Obedientemente, me senté en la mesa del comedor, esperando a que comenzara la comida. La casa tiene cocina americana. Con solo una mirada, podía ver claramente cada movimiento de Christian. Sus dedos largos sujetaban el mango del cuchillo mientras los tomates se cortaban en trozos perfectamente uniformes. Unas gotas de jugo mancharon las yemas de los dedos de Christian mientras el agua en la olla hervía hasta la mitad. El vapor subía en remolinos, suavizando los rasgos de Christian con una ternura inesperada. Me encontré inexplicablemente acariciando mi propio vientre. Pensé para mí misma que Christian seguramente sería un esposo y padre maravilloso. Pero nada de esto tendrá jamás que ver conmigo. De repente, deseé desesperadamente que esta noche terminara más tarde y aún más tarde, porque este es el único momento que Christian y yo tendremos. Desafortunadamente, solo soy una personaje femenina secundaria destinada a ser carne de cañón. El dios del destino nunca se preocupa por mis pensamientos. Christian, cuando el teléfono sobre la mesa se iluminó. Casi instantáneamente reconocí el nombre en el identificador de llamadas. Era la protagonista femenina, Sabrina. El corazón se me encogió de repente. Una asfixia indescriptible se extendió. Christian contestó el teléfono. Algo se dijo al otro lado de la línea. Él frunció ligeramente el ceño y me consoló con tono suave. Está bien, no te preocupes. Voy para allá enseguida. Dicho esto, Christian apagó la estufa, luciendo apenado. Teresa, hay un asunto urgente al que debo atender. Me mordí el labio, sin querer rendirme. Entonces déjame ir contigo. No hace falta, rechazó Christian. No te sientes bien. Come algo y descansa temprano. Volveré en cuanto pueda. Vi a Christian alejarse. Tras dudar un momento, finalmente corrí tras él. Al salir, el coche de Christian no se había alejado mucho. Por casualidad, había un coche estacionado al borde de la carretera. Sin pensarlo,
Abrí la puerta y me metí en el asiento del copiloto. Conductor, siga ese coche de adelante. Quizá el conductor jamás había visto algo así. Dudando, me contestó, ¿yo? Al ver que el coche de Question estaba a punto de desaparecer en la esquina, me puse algo ansiosa. Conduce. Oh, oh. El coche salió del bullicioso distrito y finalmente se detuvo frente a un edificio residencial algo deteriorado. Este debía de ser el hogar de la protagonista femenina, Sabrina. Su situación familiar no era buena, pues su madre era adicta al juego. Según la trama, sabía que Question había ayudado a Sabrina a lidiar con los cobradores de deudas ese día. Sabrina, naturalmente, se sentía agradecida con él, y su afecto fue profundizándose poco a poco. Bajé la ventanilla y una brisa fresca me rozó. El aislamiento acústico del edificio era pésimo, tan malo que incluso se oían discusiones dispersas. Empecé a hacer asociaciones inoportunas. Como una paciente con tendencias masoquistas, me pregunté, Question, ¿qué haría? La abrazaría también a Sabrina, como me consoló a mí, acariciándole el cabello suavemente y diciéndole, no tengas miedo. Estoy aquí. Me acurruqué en el asiento del copiloto, mis dedos hundiéndose inconscientemente en mis brazos, sin sentir dolor alguno, hasta que la figura de Question apareció finalmente en la escalera. Sabrina lo seguía de cerca, con los ojos ligeramente enrojecidos. Question la ayudó a meter la maleta en el maletero. En el momento en que me giré, de pronto me vi envuelta en un abrazo de una Sabrina desbordada de emociones. Vi claramente a Question quedarse paralizado, pero no la apartó. Bajé la mirada, soltando poco a poco mis dedos tensos. Volvamos, le dije al conductor. He sido testigo personal de que el amor entre el protagonista masculino y la femenina es inevitable, así que ya no tiene sentido aferrarme a expectativas ridículas. El coche volvió a arrancar y el hombre al volante me lanzó un par de miradas, dudando en hablar. Pillado infraganti, soltó una risa seca. Jaja. Estas cosas son bastante comunes hoy en día. Solo es un hombre infiel. Pasa página y no te sentirás mal. Con el tiempo, tú y ese desgraciado dejaréis de veros. Es como si estuviera muerto en tu mundo. Lo interrumpí con calma, soltando una bomba. Es mi hermano. De sangre. Los ojos del hombre se abrieron como platos de inmediato y el ambiente cayó en silencio. Tras un buen rato, sacó su móvil del bolsillo. Una sonrisa sutil se dibujó en su rostro. Hola. Hola. Soy Dean, el pobre universitario al que confundiste con un taxista cuando volvías a casa en plena noche. Ya que nuestro encuentro es obra del destino, no te cobraré el viaje. Vamos, agreguémonos como amigos. Me encogí de cansancio. ¿Qué quieres? Dean agitó su teléfono, con los labios ligeramente curvados. No me malinterpretes. Solo resulta que soy tan moralmente corrupto como tú. Un compañero ciscón. Se encogió de hombros con indiferencia. Solo quería aprender de tus fracasos para no acabar en un estado tan lamentable. J.E. Muérete. Question me mintió. No cumplió su promesa antes de irse, volveré en cuanto pueda. Me quedé sentada, sin vida, en el sofá del salón hasta el amanecer, pero nunca lo vi aparecer. Pero no importa. Después de hoy, jamás volveré a esperar a Question, ya sin sentir nada. Guardé cada rastro de mi existencia en la pequeña maleta. La habitación quedó vacía de inmediato, como si jamás hubiera vivido allí nadie. Aturdida, sentí la ilusión de haber sido arrancada de raíz. La garganta se me apretó y las lágrimas brotaron enseguida. No solía ser alguien que llorara tan fácilmente. Antes de los 6 años, solo era una niña no deseada en el orfanato. Debido a la desnutrición, era extremadamente delgada y frágil. Con mi carácter excéntrico y mi reticencia a hablar, resultaba aún menos simpática. Question llegó al orfanato traído por la directora un día de nieve. Era increíblemente guapo, con unos ojos aún más translúcidos que los copos de nieve que caían. No parecía un niño abandonado por sus padres,
sino más bien el pequeño príncipe descrito en esos cuentos de hadas tan repetidos. Pero a diferencia de los demás niños que se agolpaban a su alrededor, yo me abrazaba en silencio a la muñeca que tenía entre los brazos. La vida en el orfanato era dura, sobre todo en invierno. Pasar hambre y frío era habitual. Además, Christian era el recién llegado, así que era inevitable que sufriera rechazo por parte de los demás. Pero Christian siempre se mostraba indiferente ante todo. No se resistía cuando alguien le robaba la comida, ni se enfadaba cuando le salpicaban agua en su única manta. Vale, ahora empiezo a sospechar que Christian sí es un niño abandonado. Parece tan inteligente y, sin embargo, se comporta como un tonto. Me giré y vi a Christian temblar casi imperceptiblemente, envuelto en un abrigo fino. Me armé de valor y levanté una esquina de la manta. El frío se coló al instante por el hueco, volviendo aún más heladas las sábanas ya frías. Toma, comparte conmigo. No hay una niña más bondadosa bajo el cielo que yo. No le di a Christian la oportunidad de negarse, tirando de él hacia debajo de las mantas con un rápido tirón. La cama individual de pronto se sintió estrecha con dos personas dentro. Christian desprendía una aura fría. Se movió incómodo, solo para recibir de nuevo mi regaño en voz baja. No te muevas. Estás dejando entrar todo el aire frío. Y así, Christian y yo nos quedamos cara a cara. Ninguno de los dos se durmió. Pero permanecimos completamente quietos, como si jugáramos a las estatuas. Sabía que ayudar a Christian sin duda me metería en problemas. Pero cuando me empujaron del columpio, lo admito, sentí un poco de arrepentimiento. Mis rodillas golpearon el suelo con fuerza. La piel de mi palma se despellejó y empezó a sangrar. Jadeé de dolor, con lágrimas acumulándose en mis ojos. El chico que me empujó se plantó triunfante frente a mí, seguido por unos cuantos niños más. Te lo mereces. ¿Quién te mandó a ayudar a ese chico nuevo? Apreté los dientes y me tragué el sollozo que estaba a punto de escaparse, replicando, quiero hacerlo. No es asunto tuyo. Al ver que no mostraba la actitud suplicante que esperaban, el chico que lideraba levantó la mano como si fuera a pegarme. Si no me hubiera golpeado la pierna antes, habría corrido tan lejos como pudiera. Pero ahora solo podía resignarme y tratar de proteger mis zonas vitales. Sin embargo, el dolor que esperaba nunca llegó. Aparté la mano de mi rostro y eché un vistazo cauteloso. Era Christian quien estaba delante de mí. ¿Qué quieres? No es suficientemente obvio como para que tengas que preguntar. El chico que me molestaba también se quedó pasmado ante la pregunta y decidió responderle a Christian con acciones. Un grupo de niños empezó rápidamente a pelearse y yo me apresuré a buscar un lugar seguro desde donde observar la pelea. Entonces me di cuenta de que Christian no sabía pelear en absoluto, pero era muy bueno jugando sucio. Lo vi girar ligeramente el cuerpo y los dos niños pequeños que se lanzaron contra él chocaron de frente. Aturdidos, cayeron al suelo y no pudieron levantarse en un buen rato. Entonces Christian recogió casualmente un palo cubierto de nieve del suelo y lo blandió. Una ráfaga de copos de nieve blancos aterrizó directamente en la cara del chico que me había empujado, obligándolo a cerrar los ojos instintivamente. Christian aprovechó la situación y asestó dos golpes feroces con un palo. Los golpes dejaron al oponente aullando de dolor, suplicando misericordia repetidamente. ¿Estás bien? Christian soltó el palo y se acercó a mí. Negué con la cabeza y respondí honestamente, en absoluto. Te llevaré a conseguir algo de medicina. Christian me cargó cuidadosamente en su espalda. El dolor era intenso, así que empecé a hablarle intermitentemente para distraerme. Christian, ¿por qué estás en el orfanato? ¿Tus padres también te abandonaron? Christian no respondió a mi pregunta, en su lugar sacó un tema completamente diferente. Soy mayor que tú, así que deberías llamarme hermano. Fruncí los labios y, a regañadientes, apoyé la cabeza en su hombro. Mi voz salió apagada. No, ¿por qué?, preguntó Christian. Porque los hermanos son familia, y nosotros no lo somos, murmuré incoherentemente. Christian soltó una leve risita ante mis palabras. Podríamos serlo siempre que me llames hermano.
¿Acaso no somos familia? Entonces quedé completamente desconcertada por la lógica de Question. Después de luchar por entenderlo durante un rato, finalmente no tuve más remedio que murmurar a regañadientes: ser hermano. Sí, hermano está aquí. Gracias a la fama de Question por una sola pelea, la vida se ha vuelto un poco más fácil. Nadie se atreve a intimidarnos ya. El hielo congelado se derritió silenciosamente y, antes de que nos diéramos cuenta, llegó la primavera. Los padres de Question encontraron el orfanato. Solo entonces supe la razón de Question para acabar en este orfanato. Fue porque había sido secuestrado por enemigos y logró escapar durante el caos. Eso es bueno. Estoy sinceramente feliz por Question. Al menos, no fue abandonado por su familia. Alguien todavía lo ama. Corrí, deseando ser la primera en compartir esta noticia con Question. Coincidentemente, él estaba empacando su equipaje. Observé cómo Question metía en su bolsa mi feo y desordenado peluche de conejo. Oye, Question, ¿qué estás haciendo? Extendí la mano para detenerlo. Question esquivó fácilmente y, con naturalidad, también lanzó una de mis prendas dentro. Realmente extraño los días en que aún estabas dispuesta a llamarme hermano obedientemente. Hundí mi cabeza en el equipaje, sacando obstinadamente ese feo conejo y murmurando con terquedad: no cambies de tema. ¿Por qué tomaste mis cosas? Christian, al ver mi obstinación, levantó la mano y me dio un golpecito en la frente. Eres mi hermana. Por supuesto que vendrás a casa conmigo. Todo es culpa de Question. Durante todos estos años me ha consentido demasiado. Como la pequeña sirenita que se extravió en una torre de marfil, en el momento en que mis pies tocaron el suelo, las hermosas burbujas que me rodeaban estallaron y desaparecieron. Solo el dolor real y tangible me recuerda que Question y yo nunca estuvimos destinados a recorrer el mismo camino. Levanté la mano para secar los rastros de lágrimas en mis mejillas. Recogí mi equipaje y salí. Estoy lista para dejar a Question. No puedo, ni me permitiré, convertirme en la villana de la historia que recurre a cualquier medio, arrastrándose y suplicando desesperadamente por el más mínimo afecto de Question. Este es mi tercer año huyendo a Sitir. Ya no siento la incomodidad inicial de no estar aclimatada, incapaz de adaptarme al aire húmedo y a los sabores excesivamente dulces de aquí. No podía comer bien ni dormir bien, e incluso perdí mucho cabello hasta que Tracy nació sana y salva. Poco a poco, mis días se llenaron de los balbuceos ininteligibles de Tracy, de la ansiedad por los plazos de los manuscritos y de las rutinas mundanas de la vida diaria sin darme cuenta. He crecido, al igual que el frondoso árbol de Banyan fuera del patio. Lenta pero tenazmente, he echado raíces en esta ciudad desconocida. Ven aquí, Tracy. Ha pasado tanto tiempo. Dale un abrazo a tu hermano mayor. La voz de Dean llegó antes que él, aún con su habitual aire despreocupado. La voz sonaba siempre casual. Tracy estaba tirada en la alfombra garabateando y, al oírlo, lo miró con bastante desdén. Sin dudarlo, dejó su crayón y corrió con sus pequeñas piernitas para esconderse detrás de mí. Solo asomó la mitad de su pequeña cabecita. Ahora habla muy fluidamente con una voz dulce e infantil. Imitó aproximadamente el 80% del tono que suelo usar para regañar a Dean. Tío Dean, mi mamá dice que alguien de tu edad ya no debería tratar de actuar como joven. No pude evitar soltar una carcajada. Dean parecía estar afectado. Se llevó exageradamente la mano al pecho, con expresiones faciales sumamente dramáticas. Tracy, ¿cómo puedes decir palabras tan frías que hieren el corazón de tu hermano? Tracy lo ignoró. Dean se volvió hacia mí para acusarme. Teresa, señorita Teresa, durante estos últimos 3 años, ¿quién ha estado arriesgándose a ser descubierto por ese demonio viviente Question, trabajando sin descanso para cubrir tus huellas? ¿Y quién fue el que corría haciendo todos tus recados cuando llegaste a Sitir y no conocías a nadie? ¿Así es como enseñas a tus hijos a devolverme el favor? Al oír de nuevo ese nombre claramente de la boca de Dean, mi corazón aún sentía como si lo hubieran golpeado con un martillo romo, un dolor agrio y punzante se extendió por mí. Pero afortunadamente,
Ya no soy esa niña pequeña que solo podía esconderse en su habitación y llorar. Me agaché y recogí a la pequeña que se escondía detrás de mí. Le besé su suave mejilla y luego enterré sin esfuerzo ese atisbo de inquietud en lo más profundo de mi corazón. ¿Quién fue el que te dio la idea y te ayudó a conquistar con éxito a tu hermana? Deliberadamente alargué mi tono, cargado de burla. Ahora que estás feliz, te has olvidado completamente de mí, tu casamentero. Déjalo ya. Dean colocó la bolsa de regalos sobre la mesa de centro y comenzó a sacar su contenido uno por uno. Este es un oso de peluche que mi hermana trajo especialmente para Tracy después de su viaje de negocios, junto con algunos suplementos que me pidió darte. Desde la última vez que te vio, no deja de decir que estás demasiado delgada y que necesitas nutrirte bien. Ella siempre solo se acuerda de ti también. ¿Por qué nunca piensa que yo también necesito algo de alimento? Suspiro. Como era de esperar, estar demasiado tiempo juntos hace que los sentimientos se desvanezcan. Aquí vamos otra vez, caímos en el ciclo vicioso de la hermana mayor de Dean. No tengo idea de cuándo se detendrá. El timbre sonó en ese preciso momento con una sincronización perfecta. Dean finalmente dejó de parlotear sin cesar y abrió la puerta con naturalidad. Afuera no estaba ni un repartidor ni la amable tía de al lado. En cambio, era Christian. 3 años parecían no haber dejado casi huella en él, sino haber profundizado su aura fría e imponente. Unos cuantos copos de nieve sin derretir descansaban sobre sus hombros. La tenue luz de la luna proyectaba sombras que delineaban sus rasgos profundos. La mirada de Christian se deslizó más allá de Jean en la entrada. Se posó directamente y con intensidad sobre mí y sobre Tracy en mis brazos, aferrada a su oso de peluche. El aire pareció congelarse al instante, junto con toda la sangre de mi cuerpo. Apreté más fuerte el brazo de Tracy de manera inconsciente, con el corazón latiéndome tan rápido que parecía querer salirse de mi pecho. ¿Cómo encontró Christian este lugar? ¿Qué debería hacer? Dean claramente también estaba atónito. Su cuerpo, bloqueando la puerta, se tensó por un momento mientras, instintivamente, intentaba cerrarla, pero Christian ya había apoyado firmemente su mano contra el marco con una fuerza implacable. La mirada de Christian se sentía casi tangible mientras recorría lentamente mi rostro y luego se detenía en el pequeño rostro de Tracy, que se parecía al mío. Sus pupilas negras se contrajeron de repente, como si algo afilado las hubiera atravesado, causándole un dolor punzante. Tracy, en mis brazos, pareció percibir la atmósfera tensa. Se removió inquieta y me llamó con voz baja. Mom. Aquella voz infantil fue como una piedra arrojada a un lago en calma. El silencio sofocante se desvaneció, reemplazado por oleadas incontrolables de emoción. Mamá, repitió Christian en voz baja. Su voz estaba ronca, incluso con un matiz distorsionado de risa. Teresa. La mano de Christian, apoyada en el marco de la puerta, estaba tensa, con las venas marcadas por el esfuerzo. Su mirada se posó en mi rostro, la tormenta en sus ojos a punto de devorar toda razón. ¿No vas a presentar a tu sobrina a tu hermano? Estoy muerta. Me senté en el sofá, incapaz de levantar la cabeza, sin un ápice de valor para mirar a Christian a los ojos. ¿Cómo te llamas? Tracy olvidó el ambiente intimidante de hacía apenas un momento. Estaba como el nuevo peluche de conejo de Christian, sentada dócilmente en su regazo. Contestaba cualquier cosa que le preguntaran. Me llamo Tracy y ya tengo más de 2 años. Christian le revolvió el cabello a Tracy. Sus ojos estaban profundos e insondables, perdido en sus pensamientos. Gracias, hermano mayor, por el conejito de peluche que me diste, dijo Tracy dulcemente. Espera, ¿esto no está desordenando el orden generacional? Respiré hondo, levanté la vista y le recordé suavemente. Tracy, él es el hermano mayor de mamá. Por jerarquía familiar, deberías llamarlo tío. Tracy parecía confundida, pero obediente, levantó su carita y dijo, tío. Christian no respondió. En cambio, me miró con una leve sonrisa enigmática y dijo, ¿de verdad? La actitud de Christian siempre me hacía sentir que sabía algo. No me atreví a seguir especulando.
Ya es hora de dormir para Tracy. La llevaré a descansar. Inventé una excusa cualquiera, agarré a Tracy y salí corriendo. Elegí un libro de cuentos de hadas y le leí una historia para dormir, pero seguía inquieta, sin darme cuenta siquiera de cuando se quedó dormida Tracy. Llamaron suavemente a la puerta 2 veces, sobresaltándome y haciéndome temblar. La voz de Christian llegó a través de la puerta, sin emoción: Teresa, tenemos que hablar. Al final, lo que tenía que pasar, pasó. Respiré hondo e intenté moverme lo más silenciosamente posible, arropando bien a Tracy dormida. La yema de mis dedos rozó su suave mejilla. Ese calor se extendió de mis dedos a mi pecho, dándome un atisbo de valentía. Al abrir la puerta, Christian estaba justo afuera. Su alta figura bloqueaba casi toda la luz. Hablemos abajo. Crucé los brazos y hablé con un matiz de agotamiento. Christian me siguió hasta el estudio. Estaba a apenas unos pasos. No dejaba de preguntarme de qué demonios teníamos que hablar Christian y yo. ¿Sabe de la existencia de Tracy y ha venido a borrar por completo esta huella que considera una mancha? Teresa. Respondí instintivamente, con una voz irreconocible. ¿Has pensado en mí todos estos años? Creí que Christian preguntaría quién era el padre de la niña, o tal vez me preguntaría por qué me fui sin decir adiós. Sin embargo, eligió hacer la pregunta más insignificante. Christian frunció ligeramente el ceño, como si luchara por controlar algo. Una emoción que no pude identificar pasó fugazmente por sus ojos. No me atreví a profundizar en ello, ni sabía cómo responder. Solo pude quedarme en silencio. ¿Por qué no me contestas? Mis dedos, apoyados en mi brazo, se tensaron inconscientemente, dejando leves marcas en forma de media luna. ¿Cómo no iba a haber pensado en ello? Pero no puedo admitirlo. Esos sentimientos inapropiados solo me traerían problemas interminables. Aún tengo a Tracy y, definitivamente, no puedo arriesgarme con ella. Bajé la mirada, observando la sombra alargada de Christian proyectada por la luz. Irme sin decir adiós en aquel entonces fue culpa mía. Pero, después de todo, no soy realmente parte de la familia Lu. No podía seguir imponiéndome en vuestra casa. Además, mi vida ahora es bastante buena con Tracy y un trabajo que amo, pero no estoy bien. Esas 4 palabras llevaban una tensión sofocante, como si algo estuviera a punto de quebrarse. Levanté la vista. Los ojos de Christian estaban enrojecidos, como si las lágrimas fueran a brotar en cualquier momento. ¿No estás bien? Contuve mis lágrimas y repetí la pregunta. Christian, ¿cómo podría no estar bien? Cuando me fui, ya tenía éxito en su carrera. Y su relación con la protagonista femenina, Sabrina, estaba empezando a calentarse. Debería haber conquistado el corazón de la bella hacía tiempo. Te busqué durante 3 años enteros. Dean, personalmente, perseguí cada pista falsa que difundiste. No dejaba de pensar que, aunque tuviera que cavar 3 pies bajo tierra, te llevaría de vuelta a casa para saber por qué te fuiste sin decir adiós. ¿Es por lo que pasó aquella noche que me odias tanto? ¿Por eso me evitas, te niegas a verme? ¿Aquella noche fue la noche en que lo vi abrazado a Sabrina en la escalera? No te odio. Solo ya no sé qué hacer. ¿Te desagrado? De pronto, Christian dio un paso hacia mí. Instintivamente, retrocedí y choqué contra la estantería. En el alboroto, varios libros cayeron al suelo. Christian me sujetó rápidamente de la cintura, apartándome. Su temperatura corporal todavía no se había calentado, y la palma que reposaba en mi cintura tenía una frialdad que me hizo estremecer. Me recordó, de forma inexplicable, a aquella noche de hace 3 años. Christian, cuando estaba borracho, aunque eran 2 sensaciones completamente distintas, ambas me hacían sentir débil. Christian, estás demasiado cerca de mí. Hablé para recordarle. Christian no solo no se apartó, sino que se volvió aún más excesivo. Sus fríos dedos comenzaron a deslizarse lentamente hacia arriba, recorriendo la parte baja de mi espalda. Me sentí furiosa y avergonzada. Christian,
¿Qué estás haciendo? Christian no hizo ningún movimiento brusco. Enterró el rostro en el hueco de mi cuello y aspiró profundamente. Aquella noche de hace 3 años la distancia entre nosotros era incluso menor que ahora. Christian recuerda aquella noche. Pensé que me habías drogado porque tú también me querías. Por eso terminé haciendo eso contigo mientras estaba borracho. ¿Qué significa eso de también? ¿No era solo yo quien estaba siendo ilusa con Christian? ¿O es que él realmente también me quiere? No fue hasta la mañana siguiente que me di cuenta de que la sopa para la resaca no tenía nada raro añadido. De hecho, seguía teniendo medio bote de sal añadido. Me di cuenta de que tal vez solo había sido una broma que estabas gastando, pero la arruiné. Quise disculparme contigo, pero tú seguías actuando como si nada hubiera pasado. Así que tuve que seguirte el juego, pero entonces desapareciste de repente. En ese momento, Christian estrechó aún más su abrazo alrededor de mi brazo, como si temiera que volviera a huir. Christian, carraspeé y empecé. La razón por la que me fui sin decir adiós es porque la noche en que dijiste que tenías algo que hacer, te vi abrazando a Sabrina fuera de su casa. En el momento en que estas palabras salieron de mi boca, sentí como si me arrancaran una espina profundamente clavada en la carne. El brazo de Christian alrededor de mi cintura se tensó. Así que piensas que hay algo entre Sabrina y yo. Tiré de la comisura de mis labios, intentando forzar una sonrisa casual, pero mis ojos se llenaron de lágrimas, haciéndome parecer bastante ridícula. Aquella noche, saliste corriendo hacia ella sin dudarlo. Incluso la abrazaste. Mi voz se fue apagando poco a poco, con un atisbo de resentimiento. Ni siquiera me di cuenta y te esperé en casa hasta el amanecer, pero nunca volviste. Christian, con el brazo todavía alrededor de mi cintura, lo aflojó lentamente, pero no lo retiró. En lugar de eso, cerró el puño detrás de mi espalda, con los nudillos poniéndose blancos de la fuerza. Teresa, mírame. ¿Te explico todo? Obedientemente levanté el rostro. Christian atrapó con su mano las lágrimas que estaban a punto de caer, con el corazón dolido. Aquella noche, la madre de Sabrina tenía una enorme deuda de juego. Los prestamistas llegaron, destrozando cosas y amenazando con llevársela para saldar la deuda. Sabrina no tenía salida y solo pudo llamarme para pedir ayuda. Hablaba despacio, reconstruyendo para mí los fragmentos de aquella caótica noche de verano. Fuera Sabrina o no esa noche, habría ido igual. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo como cualquier alma viviente es arrastrada al infierno. Me encargué de sus deudas, pero su casa ya no es segura. Los cobradores podrían aparecer en cualquier momento. Así que le reservé un hotel y planeaba enviarla a un lugar seguro para que se quedara un tiempo. La voz de Christian se detuvo. Quizá estaba demasiado asustada, abrumada por las emociones en ese momento, y se abalanzó sobre mí. El abrazo no duró mucho. La aparté de inmediato, pero no esperaba que me confesara sus sentimientos. La rechacé enseguida, diciéndole que quizás sus emociones se debían al efecto del puente colgante, o que tal vez confundía la admiración con el amor. Además, ya hay alguien que me gusta. Christian forzó una sonrisa pálida, con los labios temblando ligeramente. Sabrina es muy lista. Adivinó que la persona que me gusta eres tú, pero dijo algo. El señor Christian y la hermana del señor Christian crecieron juntos. ¿Eso significa que ella puede distinguir entre admiración y amor? ¿O es que el señor Christian prefiere hacerse el ignorante, usando su papel de hermano mayor para arrastrarla al infierno a pesar de saberlo? En ese momento, de repente, ya no pude enfrentarte. Me siento como una bestia despreciable y sin vergüenza. Observé en silencio a Christian, viéndolo sentirse avergonzado, dolido y apenado por mí, y en realidad experimenté una extraña sensación de satisfacción. Entonces, ¿qué piensas ahora? Miré a los ojos de Christian. Las emociones que surgían en sus ojos eran complejas. Una alegría por reencontrarme se mezclaba con una obsesión sin fondo, tejiendo una red brumosa que me envolvía. En efecto, soy una bestia. Aunque solo me veas como un hermano, igual quiero tenerte a mi lado.
Me puse de puntillas justo cuando mis labios estaban a punto de rozar los de Question. La puerta del despacho se abrió ligeramente, dejando una pequeña rendija. Tracy estaba en la entrada, arrastrando su peluche de conejito, frotándose los ojitos somnolientos con sus pequeñas manos. Mami, tío, ¿qué están haciendo? Solté una risa forzada y empujé a Question. Estábamos haciendo nuestros ejercicios antes de dormir y acabamos de terminar. Vamos a acostarnos juntos. Después de volver, me crucé una vez con Sabrina. Sus grandes habilidades profesionales le han valido varios ascensos. Yo estaba sentada en el banco cuando Sabrina se sentó a mi lado con un café. Compartió una taza conmigo. Aquí tienes, un butter latte. Recuerdo que no puede soportar nada demasiado amargo. La tomé con una sonrisa en mis ojos. Gracias. ¿Cómo lo supiste? Cuando era la secretaria del señor Question, lo primero que memoricé fueron tus preferencias. Sabrina me miró con una mirada burlona. Bebí un sorbo incómodo de mi café. En realidad, hoy pedí verte porque quería disculparme. Cuando era más joven, no sabía nada, y siempre que sentía dolor, pensaba irracionalmente que arrastrar a otros a mi miseria me haría sentir mejor, causando que nuestro estimado señor Question pasara 3 años persiguiendo a su esposa por el purgatorio. Viendo el tono relajado de Sabrina, estaba claro que hacía tiempo había dejado atrás ese resentimiento. También le pregunté con curiosidad, ¿de verdad ya no sientes nada por Question? Sí, sí siento algo, dijo Sabrina con franqueza. Cada día, cuando voy al trabajo, es cuando más lo odio. Sabrina y yo intercambiamos una sonrisa cómplice. Ya no me gusta ese tipo de hombre. Mi sueño es encontrar un esposo dulce y capaz que me atienda en casa. Vaya sueño. Su mamá, el tío y yo hemos venido a recogerte. La voz de Tracy resonó detrás. Llevaba un vestido floreado. Corriendo hacia aquí a paso de tortuga. Aún así, logró asustar a Question casi hasta la muerte. Sabrina escuchó esos 2 términos y su mirada cambió. Así que tú y el señor Question suelen jugar a estos juegos en casa. Los niños están siendo corrompidos. Por más que traté de explicarle, Sabrina seguía sin creerlo. Da igual. Ya no me molesté en explicarle más. Me levanté y, sonriendo, atraje a Tracy a un abrazo. Question también levantó instintivamente el brazo y me atrajo hacia su pecho. No tuve más remedio que darle un codazo. Si Tracy no deja esa costumbre de llamarte así, te quedarás siendo un tío para siempre. Question pareció recordar algo con mis palabras. Bajó la cabeza y me susurró al oído, hace mucho que no me llamas hermano. ¿Esta noche en la cama, podríamos? No, respondí, acelerando el paso mientras caminaba delante, sin querer que Question viera el rojo intenso de mis orejas. Tracy no entendía por qué, pero aún así se reía en mis brazos. La llamada trama se vuelve extraordinaria por amor. Fin.